Yo soy Ignacio García Parterré, Arturo Scheidegger. Ambos somos arquitectos de la Universidad Católica y magísteres de la Universidad Católica. Formamos hace 3 años la oficina que se llama Umbelt y no creo que exista una especie como de línea en el sentido de cómo se resuelven o cómo se diseñan los proyectos, pero lo que sí hay es una especie como de actitud en cómo se reciben los proyectos. Lo que nos interesa a nosotros, yo podría decir que es principalmente considerar cada uno de los proyectos dentro de un contexto que es mayor y que supera el proyecto en sí. Entonces, cada vez que nos llega un encargo, por muy básico que sea, lo que nosotros tratamos de hacer antes y que gastamos la mayor tiempo en eso es en definir un contexto conceptual que envuelve ese proyecto. Entonces, antes de diseñar un proyecto, tenemos que diseñar el contexto en donde ese proyecto existe o nosotros queremos que exista. Y siempre hemos considerado que la investigación y el diseño de arquitectura se tienen que juntar en una misma cosa, en el sentido de producción de conocimiento disciplinar y por eso, por ejemplo, los primeros proyectos que hicimos fueron de escala grande. Hicimos una investigación con Pedro Alonso, que es el director del magíster ahora, sobre el contexto en el desierto, sobre la infraestructura minera, sobre infraestructura astronómica, paisajes productivos, ciudades, tecnología, y son cosas que en el fondo uno podría pensar que un arquitecto no tiene por qué investigar eso, pero nosotros siempre lo hemos visto como un proyecto en sí, investigación como proyecto y proyecto como investigación. En el fondo para nosotros tenía que ver con centrarnos un poco en el medio de quizás los dos polos que hay en este momento, que es esa frase que pusimos nosotros, que es como entre la autonomía y la disolución. Existen estos dos polos que son estos fundamentalistas de la autonomía de la arquitectura y la profesión, y esto casi como validado en sí mismo, y por otro lado está los que se van a este tema como casi del design thinking, o donde todo el componente físico de la arquitectura y toda la parte casi formal desaparece, y todo al final es una cuestión de relación entre las personas, de manejo, de estrategias de eso. Entonces, claro, a nosotros nos interesaba posicionarnos en el medio, donde existe una serie de herramientas disciplinares y que son específicas de la profesión y que finalmente llevan a una materialización formal, pero que finalmente tienen consecuencias y se relacionan con contextos específicos, programas específicos dentro de una sociedad y un contexto mayor. Entonces, nos parece que los dos polos terminan siendo un poco caricaturas de la profesión, un poco exageradas, y finalmente que con consecuencias que son bastante aminoradas de lo que realmente al final puede ser el proyecto arquitectónico en el sentido más clásico, no en términos de las herramientas, pero de cuál es lo que hace el arquitecto finalmente. Creo que claramente el rol del arquitecto es importante en la ciudad, en el sentido que en la ciudad confluyen la mayor cantidad de iniciativas de un arquitecto concentradas en una misma escala, en un mismo contexto. Pero lo más importante que eso, nosotros nos da lo mismo si es la ciudad o es el campo o es rural o no, sino que cada proyecto debiese tender a alejarse un poco de ser estrictamente 100% privado, porque lo que pasa es que ahí adquiere cierta autonomía como una arquitectura, como un objeto específico muy acotado. Pero tratar en el fondo que el proyecto responda de nuevo a la mayor cantidad de variables posibles, que no son solamente como el programa específico y el pedido específico que te hace el cliente, que obviamente también hay que cumplirlo, pero en el fondo el contexto finalmente abarca más variables que eso, que nosotros ocupamos la palabra territorio. ¿Por qué ocupamos la palabra territorio? Justamente porque para nosotros entraba tanto la ciudad como las áreas intermedias, suburbanas de densidad más baja, como las áreas rurales directamente. O sea, para nosotros lo ideal sería tener capacidad de influencia en todos esos distintos estratos, y tampoco volvernos como ahora los fundamentalistas de la ciudad, que es algo el YAP, que es el Young Architects Program, es una iniciativa que nació en Estados Unidos, asociada al MoMA, y que lo que hacía era un concurso para arquitectos jóvenes menores de 35 para que diseñaran un pabellón temporal que funcionara en el verano como complemento a los programas culturales adentro de los museos. Ese programa se expandió a Santiago, a Roma y a Estambul. Acá el programa del YAP está asociado a Constructo, que es una editorial. Igual la idea es que el programa que ellos te entregan y el presupuesto económico, o sea, el presupuesto es el mismo en todos los lugares donde se hace. Obviamente que los contextos son distintos, entonces por ejemplo en Estados Unidos hay mucha gente que de hecho ahora ya no tienen presupuesto, levantan auspicio, cosa que acá en Chile es mucho más difícil. Y bueno, que es cómo nosotros abordamos el proyecto, porque había algo bastante importante que fue para nosotros el cambio de Matucana al parque.
que en el fondo había un cambio de contexto que era así diametralmente distinto, y ya no estaba dentro de una institución cultural, o sea, ya no estábamos al lado del museo, sino que ahora estamos en un parque, y el programa que ellos te piden tiene que ver un poco con las funciones que cumple un parque. Entonces, para nosotros, mira, me estás pidiendo esto, que el parque en sí lo hace muy bien, o sea, que en el parque hay sombra, hay lugares para sentarse, hay lugares para jugar, hay lugares un poco más frescos, etcétera. Entonces, perdí un poco de sentido el encargo. Quizás el proyecto anterior, el año pasado, lo resolvió bien, pero ya nosotros no veíamos cómo se podía volver a repetir eso. Te piden un espacio, un paisaje artificial para el verano, que te dé sombra, agua, y eso como complemento a un espacio cultural. Entonces, funciona perfecto en Matucana 100, funciona perfecto en el MoMA, funciona perfecto en los otros museos donde se hace. Cuando llegamos acá, el encargo no varió en nada. Claro. Entonces te pedían construir un parque artificial dentro de un parque. Entonces la primera cosa que nosotros pensamos, y fue lo primero que le dijimos al jurado, que no le cayó muy bien, pero después les hizo sentido, es que nosotros en vez de recrear un parque artificial dentro de un parque natural que funciona perfecto, era dentro del parque natural hacer esta institución cultural temporal. Entonces, pero o sea, es un parque artificial en realidad dentro de un parque artificial. Bueno, pero era invertir el encargo. Nos pedían un paisaje artificial complementario a un espacio cultural. Nosotros hacíamos un espacio cultural que estaba dentro de un parque. Claro, donde a nosotros nos parecía mucho más interesante de nuevo hacer como un paisaje, como una experiencia como arquitectónica mucho más como centrada en sí misma, en hacer un proyecto que tuviera como otro alcance y otro efecto, que en este caso tenía que ver con meter un segundo programa en este parque, que además para nosotros era un experimento, porque si se fijan en el parque específico donde estamos, aquí en Las Condes, estamos al lado del mall, y todos los otros programas que se han ido insertando en el parque son de índole más comercial. Entonces para nosotros, bueno, está perfecto que exista eso, pero no que exista solo eso. Entonces para nosotros meter esta componente como cultural, un poco más como experimental dentro del parque y en relación directa con el parque, era como forzar un poco eso y maximizar esa densidad que supuestamente permite la ciudad, pero que a veces no es tal, porque se concentra mucho para un solo lado y no para el otro. Entonces para nosotros esa coexistencia y los cruces que genera era lo más importante. Y lo otro era, en términos más arquitectónicos, tratar de generar un espacio definido, pero no tanto. En general, las versiones pasadas eran un techo, o un suelo, o una muralla, pero nunca se había hecho como el intento de hacer como una arquitectura, como una especie como de volumen interior, aunque no sea interior. Eso por un lado funcionaba perfecto en términos de contenedor, y de que nosotros queríamos contener, siempre pensamos en que fuesen obras de arte las que estuvieran adentro. Trabajamos desde un principio con una curadora, que fue la que en paralelo, mientras nosotros diseñábamos el proyecto, ella diseñó un plan de curatoría que implicaba hacer una convocatoria pública para que artistas de nuevo postularan y pudiesen exponer acá. Nosotros, después de ganar el concurso, Constructo, que es la entidad que organiza eso, de alguna manera no nos dejó hacer la curatoría, y por un tema de contrato, no sé cómo funciona la cosa, porque se supone que nosotros estamos encargados de hacer la arquitectura y no la nueva idea que nosotros mismos habíamos inventado y que fue por la que ganamos el concurso. Entonces, al final, ellos hicieron la curatoría con otro curador, Mario Navarro, que invitaron artistas, los seleccionaron ellos, funcionó muy bien, pero funcionó relativamente bien en el sentido de que fue algo como separado del desarrollo de arquitectura. La idea de nosotros era que desde el día 1 nosotros como arquitectos trabajáramos a la par con los artistas, para que los artistas entendieran perfecto cómo era el proyecto, y ellos pudiesen hacer obras mucho más potentes y que realzaran el proyecto como un conjunto, que es eso, no es arquitectura y cosas que se le ponen, sino que es una cosa que debiese haber funcionado y haber hecho mucho más resonancia como un conjunto de cosas. Y lo que hicimos nosotros fue, en vez de poner los pilares atomizados como funciona siempre, crear que 4 pilares siempre conformaran una especie de cubo, que son los que se ven acá. Entonces, en el área que tenemos, que es de 27 por 16, creamos 30 cubos espaciales que son todos distintos, son una progresión, desde el más chico que tiene 1x1 hasta el más grande que tiene 315 por 315, y que están dispuestos en todo el área. Entonces, esos cubos, por un lado, 8 de ellos venían llenos por parte de nosotros, en el sentido de que pusimos un escenario para que funcionaran los eventos, una mesa, 3 bosques y 3 espacios con nubes de agua que tienen rociadores que funcionan cada cierto tiempo, y los otros 22 cubos vacíos que quedaban
eran los que estaban disponibles para que los artistas los intervinieran a través de la curatoría. Algo importante ahí que viene como en ese proceso de materialización es que las condiciones de trabajo aquí en el parque no son las mejores por el tema del sol, la temperatura, las conexiones eléctricas, agua, etc. Entonces, lo que hicimos nosotros fue fabricar en buena medida el proyecto y tratar de montarlo acá. Entonces, para eso trabajamos con esta empresa que se llama NOT, que tiene una especie de industria, fábrica, y en el fondo todos los cubos se construyeron en un ambiente como controlado, donde estaban en las mejores condiciones posibles, se armaron, y como tienen esta progresión de tamaño, como decía Ignacio, se armó una muñeca rusa, o sea, varias, y en 3 camionadas los trajimos acá, estaba armado el trazado, se posicionaron todos los cubos, después se armó la viga exterior y se empezó a tirar la tela y finalmente se puso el suelo. Entonces, en ese sentido, se trató de como optimizar de la mejor manera posible lo que era el montaje acá, que era como bastante engorroso, etcétera. El tema de la construcción no es menor en el sentido de que el concurso te da un cierto rango de construcción. Uno puede entrar el 1 de enero y se inaugura siempre la primera semana de marzo. Entonces uno cuenta con 2 meses para construir. Entonces eso creo que fue una buena estrategia de nosotros construimos en fábrica un mes y el otro mes venimos a montar. Y funcionó perfecto. Calzaron bien los tiempos. Bueno, y lo otro yo creo que tenía que ver con los materiales que nos pasó un poco. Nosotros primero creamos un poco la imagen que queríamos, con alguna idea de los materiales, pero no estaban totalmente definidos. Además, porque por temas de presupuesto uno tiene que ser como súper creativo en qué es lo que ocupa para lograr los efectos. Entonces, por ejemplo, para generar la cortina, para generar esta grilla que está en el techo, para el piso, tuvimos que salir a buscar productos y materiales que no son los típicos productos de arquitectura, o sea, que no están en el Sodimac o no están en Hunter Douglas o donde sea, sino que estos, por ejemplo, el piso y que fueran más baratos, o sea, principalmente para que fueran más baratos, no porque queríamos innovar, sino que simplemente no tenemos que hacer casar el presupuesto con todas las partidas que teníamos. Claro, entonces estas son palmetas de caucho recicladas de segunda mano, que están puestas invertidas, entonces quedan todos uniformes, por el otro lado son de distintos colores y generan el efecto que queríamos para el piso. La cortina es una malla de pesca que se trajo desde Puerto Montt y de Castro, y es bastante resistente y también da el efecto de transparencia que buscábamos. Como les decía, la grilla es nylon para pescar bien grueso, y así, etcétera. El techo es una malla Rachel estándar que se ve horizontal simplemente porque está tejida la grilla de pesca de 50 por 50. Bastante bien. Y para nosotros también yo creo que el proyecto en ese sentido también siempre trató de ser un experimento en términos del programa, no tanto en la materialización, que nosotros la teníamos relativamente clara y ahí se fue adaptando, pero en términos de cómo funcionaba, por un lado, la intervención de los artistas y por el otro, la inserción de este programa cultural en el parque. O sea, eso era una prueba también. ¿Qué significa poner un museo con 22 obras en el Parque Araucano hoy? No teníamos idea cómo iba a funcionar, cómo iba a reaccionar la gente, qué tipo de gente iba a venir. ¿Le interesa, no le interesa? Iba a venir gente de otra parte. Claro, porque pasaba a veces quizás con los años anteriores o con este tipo de obras, lo que pasa en el Serpentine y todo, que tienen otra escala y como están en contextos más aislados, lo que se busca es mucho más como el efecto arquitectónico en términos formales, y que para nosotros perdía un poco interés en este contexto, que además viene gente que la mayoría no le interesa eso, por lo tanto podíamos apelar a otra cosa y el efecto podía funcionar en otros términos. Entonces pasó, por ejemplo, que se nos acercaba gente cuando estamos construyendo y te pregunta ¿qué es esto? Y tú le dices, mira, es un museo temporal, no sé qué, van a haber intervención de artistas, y te dicen, ¿y cuánto se paga? Entonces, no, es gratis. Ah, increíble. Porque claro, o sea, acá al final terminamos todos acostumbrados a pagar por todo. Entonces, en ese sentido, como la cualidad como pública del proyecto termina siendo algo que también es como interesante.